economía de libre mercado, pues los entes privados deciden los precios, colocan los precios y ellos mismos causan la inflación, porque ocultan en un determinado ciertos bienes que son necesarios, la escasez, y en la escasez es donde la iniciativa privada pues gana más. Ahora, ¿por qué es que decíamos llegar a la conclusión de la importancia de que el Estado tenga que intervenir? Porque hay ciertos fallos de mercado. En un libre mercado hay ciertos fallos. ¿Y cuáles son esos fallos? El monopolio. Esa es una cuestión que en Guatemala se da. Y nosotros para el caso de Guatemala, el monopolio está o no está regularizado. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? Sí, en la Constitución, licenciado. Buen día de paso. Buen día, Jaime. Está en la Constitución, pero algo interesante. ¿Qué pasa cuando se da el monopolio en Guatemala? ¿Hay alguna penalización? ¿Algo que se pueda hacer? Porque este es un falla de mercado. Entonces, ¿el Estado cómo va a participar si existe un monopolio en un Estado? Si como tal no permite que otros puedan prestar bienes o servicios. Por ejemplo, el monopolio del gas. Es un monopolio familiar. Solo una familia tiene todo el tema del suministro de gas. A ver ahí, los penalistas, que les gusta el derecho penal. ¿Qué pasa ahí? Penalmente, ¿qué opinan? Buenos días, Sí. licenciado. Buenos días. Estaba el artículo 340 en el que penaba el monopolio. Sin embargo, por el decreto 32-2024, pues fue derogado. Ujú. ¿Y actualmente qué sucede actualmente entonces? ¿Cómo quedó esa situación? ¿Al ser qué? Ahora, ¿derogado por qué? Ahora, ¿a quién le corresponde ver esa situación? Se crea una nueva ley en Guatemala. Porque aquí viene la cuestión entonces. ¿Por qué es necesaria la participación del Estado? Hay fallas de mercado. El monopolio es una falla de mercado. Ahora, ¿cuál es la función? Contrarrestar las ineficiencias en un momento determinado. Ahora, ¿cómo el Estado en materia económica va a adoptar medidas? Por ejemplo, ¿cuál fue la ley que se acaba de emitir? La ley de libre competencia. Estas leyes son leyes antimonopólicas, van en contra del monopolio. Cuando hablamos de, por ejemplo, las fallas de mercado, los bienes públicos, cuando es tan fácil trasladar bienes públicos para que sean en beneficio de las cuestiones privadas, ahí el Estado tiene que normar contratos, crear normas, previsión y producción de bienes públicos. Esa es una cuestión que el Estado debe hacer. ¿Por qué? Porque hay fallas de mercado. Y ahí es donde participa. Entonces, las fallas de mercado tenemos, por ejemplo, el monopolio. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cuál es su función en esta cuestión económica? Contrarrestar esa ineficiencia en cuanto a la prestación de bienes o servicios. ¿Cómo lo puede hacer? Creando leyes antimonopolio. Un ejemplo es la ley de libre competencia. Ahora, que funcione, esa es otra situación. Pero ya, por ejemplo, bueno, aquí hay una ley. La desigualdad en la distribución de la renta y riqueza. Eso es una falla de mercado. ¿Cómo hay que hacer? Hay que mejorar la distribución de los ingresos, esos programas sociales. ¿Cuánto ingresa y cuánto se le otorga, cuánto se distribuye? Sin ir tan lejos. Cuando usted ve el presupuesto, por ejemplo, de una entidad del Estado, y más del 65% del presupuesto se va en gastos administrativos. ¿Y cuáles son esos gastos administrativos?
Perdón si voy a pasar a traer algunos aquí. Contrato 029, plazas fantasmas, 10 asesores para uno, 5 asesores para una persona, asesor del asesor. Imagínense esa situación. Yo no sé si, no hace mucho vi algo que me causó así impresión. El director de jurídico, el ayudante, vean lo siguiente, yo me quedé impresionado de esta situación. El asesor, el director de jurídico de una institución, el director de jurídico de una institución, contrata a profesionales para que los vayan a capacitar al ente asesor. Imagínense eso en Guatemala. El asesor asesorando busca quien lo asesora. Y entonces hay un grave problema en cuanto a la desigualdad y la distribución de riqueza, de rentas y riquezas. Es una falla de mercado. Hay que mejorar la distribución de los ingresos. Claro, hay que crear impuestos progresivos, pensiones, asistencia social, subsidios y transferencias. Eso es necesario, son medidas que el Estado debe tomar en materia económica. Pero hay que determinar también el funcionamiento del Estado, la inflación, el desempleo, las tales dietas. Miren, aquí hay de todo, aquí encuentra uno y encuentra de todo. Las dietas, es increíble, eso llora sangre cuando usted ve las dietas y con cuánto ganan. Es imposible. Y lo que muchos ganan en la iniciativa privada es otra situación. Entonces, por ejemplo, la inflación y el desempleo. De todo pasa en este país de locura. Ahora, pero si el Estado participara económicamente y lo hiciera como tiene que ser y como la Constitución lo establece, seríamos un Estado productivo. Entonces, la inflación y el desempleo es algo, también es una falla de mercado. Ahora, lograr la estabilidad y el pleno empleo en la economía es muy importante. Ahora, ¿cómo lo tiene que hacer el Estado? ¿Qué debe de hacer? Mejorar las políticas económicas, políticas fiscales, políticas monetarias. Esa es la forma en que el Estado participa económicamente también. El bajo o nulo crecimiento. Esa es otra situación. Hay que promocionar el crecimiento económico. Políticas económicas y políticas sectoriales. Es muy importante que el Estado tenga políticas económicas y políticas sectoriales. La falta de especificación de los derechos de propiedad en Guatemala. Miren, aquí el derecho de propiedad es un derecho fundamental, es un derecho que se debe respetar. El incumplimiento de contratos. También se da la política económica, promulgación de leyes, creación de instituciones públicas. Por ejemplo, la falta de especificación de los derechos de propiedad. Muchos de aquí han de ser del interior. Han escuchado el derecho de posesión. Cuando le dicen no está registrado el terreno. Es una problemática del Estado. El RIC se crea como una institución, pero el RIC, la función es únicamente catastrar un catastro a nivel nacional de todos aquellos bienes que no tienen un título dentro del registro general de la propiedad. Pues es un problema. El incumplimiento de contratos es una falla de mercado. ¿Cuántos de aquí no han adquirido o van a adquirir en su momento? Por ejemplo, hoy en día está en boga los benditos apartamentos. Adquiere usted un apartamento por 20 años, 10 años, 15 años. Cuando se lo van a dar no era lo que le vendieron. Usted fue a ver el modelo y cuando usted ve le incumplieron el contrato. ¿Dónde está el Estado para esas fallas de mercado? Económicamente participe Estado. Bueno, ¿dónde queda esa protección al consumidor y usuario? Ese incumplimiento, entonces hay que crear instituciones públicas en materia económica, fiscalizadoras, reguladoras. Es ahí donde el Estado económicamente puede participar. Yo no estoy diciendo Estado saque una venta póngase a vender. No, Estado no es como tal la función económica esto. La función económica es crear normativa, regulación económica, participar y no dejarlo a libre a que la propiedad, a que la iniciativa privada haga lo que quiera.
no, económicamente para intervengamos. Por eso es que tenemos que hacer como Estado regulador, la función reguladora. La regulación económica es para el Estado, lo debe hacer. ¿Sí, Nancy? ¿Me iba a decir algo, Nancy? Creo que levantó la mano. Sí, licenciado, sí, tal vez contribuyendo un poquito a lo que usted menciona, yo pienso que tal vez ahí va desde la ley de partidos políticos, porque dentro de los partidos políticos dejan ingresar, ¿verdad?, a muchos dueños de las grandes empresas que son del mismo monopolio, ¿verdad? Y les deben favores, contribuyen, deben favores, y cuando llegan al gobierno, ponen a sus familiares, a los mismos hijos de los dueños de los monopolios, que lo único que deben hacer al gobierno es velar, pero por los intereses de las mismas empresas, ¿verdad? Por ejemplo, en el Ministerio de Economía, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega a la DIACO, difícilmente van a venir y van a hacer algo en contra de esas empresas, ¿verdad? Porque todos ya están enlazados, ¿verdad? Que son familiares o son amigos de los dueños de los monopolios. Y ahí es donde se van perdiendo que el gobierno sea garante, ¿verdad? De los derechos de la población, ¿verdad? Y que no, y eh, que se garantice, ¿verdad? Que la población se pueda desarrollar porque ellos mismos no dejan, ¿verdad? Por la misma corrupción. Todo es un Muchas gracias. ciclo. Muchas gracias. Ahí Edwin también nos escribió algo. Es que vean, por eso cuando hablábamos de la intervención económica del Estado, lo que hay que dejar claro es, no es que el Estado vaya a ser el que vaya a ir directamente a prestar un servicio en un momento determinado. Dada la gran magnitud del Estado, el Estado no puede ser como el Espíritu Santo, estar presente en todos los lugares, que así tendría que estar. Esa es la idea de un Estado. Pero llega un momento en que el Estado puede delegar. El problema es cuando el Estado no cumple la función que le corresponde, reguladora, fiscalizadora, orientadora de la cuestión económica. Y entonces, ¿qué pasa? Existe esa desigualdad en cuanto a la población. El bendito, miren, el incumplimiento de contratos, yo se los digo porque en la práctica uno ya lo ve como tal esto. Y yo, el claro ejemplo es el tema de las cuestiones mobiliarias en Guatemala. ¿Cuántas personas adquieren, por ejemplo, un apartamento cuando van a ver el apartamento que les entregan? No eran las especificaciones que les habían dicho en el contrato, si es que hicieron contrato y si es que se lo firmaron, que es una promesa de compraventa. Le dicen que los muros van a ser de tal forma, el piso de de granito o de... Le ponen de todos los adornos. Usted va a ver el modelo y cuando se lo entregan, nada que ver. Ahora, ¿cuánto tiempo pierde usted ahí? La Diaco, por ejemplo. Pero la Diaco ni siquiera se ha podido crear la Procuraduría. Sigue siendo una dirección. Esas fallas de mercado es donde el Estado debe intervenir. La Constitución permite que tenga que intervenir. Es una obligación del Estado. El Estado a través de sus organismos. Pero nos quedamos en que, lastimosamente, la falta de especificación en el derecho del derechos de propiedad, el incumplimiento de contratos y el Estado en su función regulación económica, debe regular económicamente. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Promulgación de leyes. Leyes que vayan a sancionar el incumplimiento de contratos. Crear instituciones que velen por realmente el cumplimiento de las leyes de carácter económico. Entonces, esta es una cuestión que debe el Estado en su momento ir viendo cómo avanza. ¿Sí, César? Y licenciado, también será que se podría hablar de monopolio también en los puestos políticos o en diferentes ministerios del gobierno, que por ejemplo se va, por ejemplo, ahorita está la huella que se va este señor alcalde de Misco y quiere dejar a la hermana ahí a puro todo de sucesora, entonces yo pienso que también eso es una forma de monopolio porque Fíjese que ahí sí, agarran, ahí sí tocaría algo interesante, César. En cuanto a ajá, él, digamos, es una designación, no es una designación. No es, yo no porque aquí no es como la monarquía, ¿verdad? Lo dejo a él, y se queda ella, ¿verdad? Hay un proceso electoral.
El problema es el electorado. Ese es el grave problema. El populismo en nuestro país, ese es el grave problema. Que aquí gana el que hace mejor show. Es que esto parece, yo no sé si alguna vez escucharon ustedes r- circo, maroma y teatro. Si han escuchado ese, Pa- ese término. O Pan y aquello de circo le que dicen ahí. aquí, como en Roma, dele pan y dele juegos. Y los va a tener felices. Y los va a tener dormidos. Ese es el grave problema. Que aquí gana quien hace mejor show, quien maneja mejor redes sociales, quien contrata mejor a personas que asesoren imágenes, la imagen del el futuro o la futura candidata. Pero al final, ¿en quién queda? Es en los electores. Entonces, en el tema político, no le podría decir que exista un monopolio. No existe. Porque ahí todavía, la democracia radica en que nosotros podamos elegir. Pero ahí depende de la conciencia y el intelecto de las personas. Entonces, ahí depende. Ahora, que pueden existir dictaduras perfectas, le llamaban en su momento eh, como tal, sí. Ahora, ¿qué pasa con los ARSU? Vamos a ver qué me dice aquí, ya entrando en cierta materia. Es que, miren, depende del electorado. El señor o era un excelente estratega político, porque él quedó mucho tiempo, pero ¿quién era el que al final decidía? Ahora, aquí viene lo siguiente. Cuando usted maneja las leyes a su antojo, violentando el orden constitucional, eso ya es otra situación. Eso sí es diferente. Ahí sí usted está tergiversando el sistema para poder estar. Se vuelve una dictadura. Y la dictadura perfecta, le llaman algunos, cuando se asimila que fue legalmente. Cuando no fue así. Un claro ejemplo, no en Guatemala, porque en Guatemala saben cómo sería una dictadura perfecta. Si lo quieren ver así, una dictadura perfecta, ¿cómo funcionaría? Imaginémonos que un partido político repite, partido político, no candidato, repite en elecciones eh, 6 periodos. El mismo partido político, seis veces, ¿verdad? 6 periodos. Ahí es donde se dice que hay una dictadura perfecta, ¿verdad? Cuando el mismo partido queda. Pero al final quien lo elige es el electorado. Entonces, pero regresando, ahí está, el PRI en México es un claro ejemplo. Ese fue un claro ejemplo en su momento, ¿verdad? Pero ahí era a dedazo quien se decía quién iba a ser candidato a la presidencia y era otra situación. Bueno, pero regresando al tema económico. Entonces, cuando hablamos de la participación económica del Estado, hay que tomar en consideración esa situación, ¿verdad? Que el Estado, pues, cumple el rol de fiscalizador, regulador, provee en un momento determinado bienes y servicios, estabilizador y distribuidor. Lo que a veces el Estado no hace es, por ejemplo, el proveer bienes y servicios, porque los delega a iniciar la iniciativa privada en un momento determinado, pero no significa que no lo pueda hacer. Estabilizador, es muy importante que el Estado tenga que participar en la fijación de control de precios, sistema de tributación, incluso en el tema de los salarios. Entonces, el papel del Estado en la actividad económica se justifica por la presencia de fallos de mercados. Cuando se da esa ineficiencia, no existe equidad, es cuando el Estado debe participar. Y lo va a hacer a través del desarrollo del macro institucionalismo o presupuestario. El presupuesto lo maneja el Estado. Lo puede hacer a través de la producción pública y la regulación económica. ¿Cuáles son las formas principales de intervención pública en la economía? El Estado lo puede hacer de 3 maneras. Una lo va a hacer a través del desarrollo de macro institucional o presupuestario,
que es el entorno político jurídico en el que se desarrolla la actividad económica de una sociedad, cuando el Estado crea legislación general o sectorial para un sector económico. En el presupuesto general del Estado, ahí hay una participación económica. En las políticas, ya sea en materia micro o macroeconómicas, en el Estado también hay políticas fiscales, políticas monetarias, ahí hay participación económica. En la regulación, en la producción pública, pueden haber empresas públicas o semipúblicas, sí, pueden haber en su momento determinado. Guatemala lo tuvo, por ejemplo, en el caso de Telgua, también fue una empresa pública. Hay empresas, por ejemplo, que las entidades autónomas tienen. Hay municipalidades donde tienen sus propias empresas eléctricas. Quetzaltenango es una de ellas, por ejemplo, eh, o que prestan un servicio directamente ellos. Ahí hay una participación en la producción pública. En la regularización económica también, cuando el Estado regula los precios o políticas de competencia, ahí hay una participación económica del Estado. Entonces ahí estamos ante las formas de participación del Estado en materia económica. Pueden ser tres, que es el desarrollo del macro, institucionalidad y presupuestario, a través de la producción pública y a través de la regulación económica. Son las tres formas de intervención pública en la materia económica. Bueno, nos quedaríamos hasta acá, jóvenes. Nos vemos el día de mañana en el examen. No sé si tenemos alguna duda. Sí, solo licenciado, permítame, es que ahorita voy a mandar la asistencia. Ah, va, perfecto. Entonces, ahorita les pasan la Licenciado, asistencia. buenos días. Buenos días. Fíjese, licenciado, que yo tengo una duda con Ujú, relación al laboratorio. ujú, Viera que en una de las preguntas eh, dice que regula el artículo 186 de la Constitución y ahí preceptúa las prohibiciones a los cargos de presidente y de vicepresidente. ujú. Y en la siguiente dice que si se ha incumplido en alguna oportunidad dicho artículo constitucional, y viera que yo he tratado de buscar, pero en mi memoria no tengo que se haya violentado eso, entonces no sé si usted me puede ahí sí que medio apoyar. Resolver esta pregunta, diga usted. Sí, licenciado, por favor, gracias. Espéreme, vamos a ver ahorita, vamos a ver. Usted me decía que era la pregunta número, perdón, Es la 46, licenciado, porque antes está lo de del 186, de las prohibiciones para ser presidente y vicepresidente. 46, me dijo, ¿verdad? Disculpe, Ahora, licenciado, ¿cuál sí, es ahora el va la tema para el siguiente. día de hoy? Mande. ¿Cuál es el tema para hoy en la Actividad asistencia, perdón? económica. Podemos ponerle actividad económica. Ahora, aquí vamos a hacer un poquito de memoria. Si se A van mí al la única que se me 186. venía a la mente, Lick, era la de Sandra Torres cuando se divorció de No, Álvaro Colón no, para... no, 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 no. Váyase a su constitución. Veamos el 186. Me voy a sacar mi constitución. Tiene que estar. Aquí lo tengo ya, licenciado. 186. La vamos a resolver todos ahorita. ¿Qué establece el 186? ¿Alguien que me lo lea? Prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Ujú. Ay, perdone que lo moleste. Continúo Fíjese leyendo. que Continúo leyendo. llenar Sí, sígalo, por mi favor. No podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución Perdón, armada. ¿un caudillo o El caudillo ni los jefes de un golpe de jefes Estado. de golpes de Estado? Ujú. Y a mí, yo puse el caso de Ríos Montt. Ahí estamos. Sí, Entonces sí, ¿verdad? Es Ríos Montt. ajá, sí, porque él fue un caudillo, ¿verdad? Jefe de, no, no tanto caudillo.
ni los jefes de un golpe de Estado. Ujú. Hay dos términos, ¿verdad? El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado. Ah, no, sí, sí, sí. Si continúo Ahí leyendo, está. ahí está. ¿En qué año fue esta situación? Espérenme, que lo tenía. Elecciones del 2020, del 2003. Ajá. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, muchas gracias. Y para los que no tenían esa respuesta ya. Licenciado, Ya nos la dio, perdone, licenciado. perdone, ¿para qué número de pregunta era esa? Perdone, no escuché bien. Ah, no, ya no escuchó, perdió. La 46. 46. Gracias, muy amable. Es la 46. Gracias, muy amable. De nada. Bueno, nos vemos el día de mañana, jóvenes. Que tengan, Gracias, licenciado. Feliz que tarde. gane el Licenciado. equipo al cual le Licenciado, feliz apostaron. día. Que pierda México. Tranquilo. Gracias, Lick, feliz día. De nada, nos vemos mañana.